Buenas tardes a todos. Soy José Manuel Freire, responsable de la sección de Ciencias de la Salud aquí en el Ateneo, y mi única misión es saludar, dar la bienvenida y darle la palabra a las dos personas que han organizado este ciclo. Rafa Bravo, doctor Rafa Bravo y doctor Vicente Valls. Os quiero agradecer especialmente el interés que habéis puesto en ello, el esfuerzo por traer a ponentes como los que se sientan en esta mesa, la promesa de las sesiones que van a venir. Ya tenemos una para el mes que viene, pero me imagino que lo mencionaréis vosotros. Y en los agradecimientos no puedo menos de agradecer a la Fundación Gaspar Casal, que ha hecho posible que algunas de las personas que son de fuera hayan podido venir. Muchas gracias en nombre del Ateneo y en nombre de todos los que estamos aquí por el privilegio de poder escuchar a aquellos que si no, no hubieran podido estar aquí. Y nada más por mi parte, seré breve porque lo importante es la sesión que tenemos por delante. Rafa, Vicente, este micro es vuestro. Buenas tardes a todos. La idea original de por qué hacer esto, pues os la podéis imaginar, dado que hay unos cuantos médicos de familia aquí. No solamente que estemos preocupados por la situación actual, sino que lo peor aún, que estamos muy preocupados por el futuro, ¿no? Y eso provoca que se abra de vez en cuando un espacio de reflexión que sirva a todos, ¿no? Y que quede constancia en algún momento, que se puede reflexionar sobre lo que ocurre y cómo mejorarlo. Ese es el principal objetivo. Y esa es la idea fundamental de los nuevos retos que abarca la medicina de familia, más allá de lo de contratar sin especialidad y cosas de esas tan mundanas que todos conocemos, sino algo más allá, profundo, que vaya a la esencia de la organización, a la esencia de las herramientas, a la esencia del lugar del médico de familia en el sistema sanitario, que lamentablemente parece viejo que sigamos diciendo que todavía nos sentimos amenazados, ¿no? Es que harta, ¿verdad? Pensar que todavía tengamos que decir esas cosas, ¿no? Bueno, la idea es, este primer encuentro nos pareció, primero, fundamental porque es muy interesante. Los modelos de gestión de los centros de salud todos los conocemos. En la inmensa mayoría de las comunidades, ese modelo que se definió hace ya más de 40 años, con su rigidez burocrática, con su rigidez para la contratación, para la asignación de plazas, con los roles establecidos absolutamente inamovibles. Parece que a lo largo de la historia el médico tiene que estar en la consulta para hacer esto, la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Han surgido experiencias diferentes en muchos lados, algunas no son bien conocidas, y en este caso queríamos conocer más en profundidad dos que se desarrollan en Cataluña y que tienen un interés muy claro. El sistema EVAS, que lleva ya muchos años, y el proyecto Kairos como una proyección hacia el futuro de una nueva forma de organización que nos ha parecido muy interesante conocer en profundidad y aprender todo lo que podamos. Las otras sesiones, la que ya está definida para el próximo día 22 de mayo, tiene que ver con la inteligencia artificial. Evidentemente hay que hablar de ello, pero desde la perspectiva global, es decir, no solo como herramienta de consulta, sobre patologías, sobre estrategias terapéuticas, sino también como herramienta fundamental que tiene que ir más allá, en la comunicación al paciente, en la información del paciente que te aporta a ti, en la propia gestión de la consulta diaria, y contamos con dos personas que consideramos muy relevantes: Julio Bonis, que muchos lo conoceréis, un médico de familia muy experto en nuevas tecnologías en general desde hace muchos años y que trabaja en ello, y Julio Mayol, que es el médico más conocido que está aplicando, desarrollando nuevas herramientas y buscando su utilidad, aunque sea del mundo hospitalario. Él tiene perfectamente la globalidad del sistema sanitario en la cabeza para buscar herramientas que nos sirvan a todos, y de hecho las que proponen desde el clínico son válidas también para los médicos de familia y la atención primaria. Y luego tendremos una intervención de un español que trabaja en Australia por vídeo, donde nos aportará ideas de otros países y su conocimiento propio al respecto y sus propuestas. Creemos que es muy interesante y por supuesto estáis de nuevo invitados a ello. En el otoño desarrollaremos otras ideas, todavía por definir personas, pero del estilo que os puedo anunciar de, bueno, pasado, presente y futuro del médico de familia. Es muy fácil elegir 3 generaciones, ¿no?, para tener una visión y que nos vuelva a centrar en la realidad en base a lo que hemos vivido, a lo que se está viviendo y a lo que desean los residentes y los futuros médicos de familia que van a aplicar durante los próximos 40 años, esperemos, sus conocimientos. También, ¿cómo es la figura del médico de familia fuera del Sistema Nacional de Salud? ¿Es exclusivo? ¿El médico de familia va unido a la sanidad pública? ¿Hay otras maneras de ejercerlo? Sí, creemos que sí, hay experiencias y queremos también pensarlo. Y otras muchas más, es decir, iremos desarrollando temas
la gestión de la baja, ¿no? Es algo más que un papel, es una implicación del médico de familia respecto a la defensa del paciente y en un sistema laboral que a veces y cada vez más agobia a muchos pacientes y los tenemos en la consulta. Es decir, queremos desarrollar la multitud de cosas que tenemos los médicos de familia en la cabeza y en la realidad a través de pequeños espacios de reflexión, pequeños encuentros que sirvan y que, bueno, pues que si eso ayuda en algo, pues excelente. Y si no, pues bueno, nos desahogamos los que vengamos aquí y lo pasaremos bien. Gracias. Bueno, ya lo ha dicho todo Vicente, y voy a lo importante, como ha dicho José Manuel, está aquí, no nosotros. Solo decir, bueno, que el médico este es David Fraile, no sé si lo conocéis, que es un médico de familia que se ha ido a Australia y que además ha escrito varios artículos en el British Medical Journal con otros autores sobre la inteligencia artificial, por lo cual va a estar bastante bien. No hay más remedio que hablar de inteligencia artificial, que hay muchos temas, y aprovechamos para deciros que si tenéis alguno que creéis que se va a tocar, incluso componentes igual, pues nos lo decís, porque el ciclo nos ha engañado a José Manuel, en principio va a ser 3 o 4 charlas y quiere que sea casi un curso, pero bueno, si tenéis alguna idea, gente que pudiera participar, incluso ya estoy viendo algunos ponentes ya por aquí, yo, que les asaltaremos, pues nos lo decís y ya está. ¿De acuerdo? Muchas gracias y cuando te... Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia, gracias a José Manuel por sus palabras y a Rafael Bravo por su amable invitación. Estoy encantado, la verdad, de moderar esta mesa porque estoy ante 3 ponentes muy conocedores del tema que nos ocupa. A mi derecha tengo a Jaume Sellarés, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, lógicamente especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y es el gerente del Centro de Salud de Sardenya, y tiene la medalla Josep Trueta al mérito sanitario de la Generalitat de Cataluña. A mi izquierda, Manel del Castillo, también médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con un enorme recorrido en el mundo de la gestión. Actualmente es el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y el presidente de Kairos, que es un comité para la reforma del sistema de salud en Cataluña, del cual le hemos pedido que nos hable brevemente. Y a mi izquierda, y a la izquierda de Manel, está Marta Aguilera, que es licenciada en Medicina y Cirugía y MPH por la Universidad de Michigan. Tiene una experiencia de más de 30 años, ha trabajado en el Ministerio de Sanidad, en el SERMAS y también en la OCDE en el proyecto París. Y ha sido la presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria durante muchos años. Yo soy salubrista, entonces pues voy a empezar a tocar un poco las narices a medicina familiar y comunitaria. ¿No se llama así la especialidad? Muy importante esta segunda. Realmente es en la comunidad donde se resuelven más los problemas de salud, sobre todo a nivel poblacional y con impacto significativo en morbimortalidad. Y luego, a ver, en el título del seminario, que os felicito por él y por el programa, pero quizá el centro de la salud no está en el centro de salud. Volvemos a lo mismo, es decir, la salud tiene que ver con sus determinantes y hay determinantes que impactan muchísimo más que los médicos y los centros y los hospitales, ¿no? Lo sabemos todos los que estamos aquí y bueno, son un par de chorradas para ganarme el sueldo que me pagan por moderar esta mesa. Bueno, pues a los ponentes les he dicho que tienen 15 minutos para comentar en primera persona lo que quieran, y lo que quieran tiene que ver, y lo han pensado muy bien los que coordinan el ciclo, tanto Vicente como Rafa, la reforma evaluada, los EVAs. Bueno, yo recuerdo, en el año, pues 86, a lo mejor algo así, que visitaba en Cataluña un centro que era el primer EVA. 96. No, el 96, el 96, no el 86, 96. Y la verdad es que me quedé agradablemente sorprendido porque era muy distinto a un centro clásico. Por ejemplo, pues tenían podólogos,
tenían psicólogo, tenían una serie de profesionales que otros centros no tenían, abrían por la tarde, en fin, no sé, me parecía muy ilusionante estos centros. Estamos hablando del año 96 y yo creo que Jaume nos va a hablar de esta experiencia, el recorrido que han tenido. Luego, a continuación, Manel, del proyecto Kairos, que es seguramente una reforma muy necesaria dentro de una administración pública todavía muy rígida y con dificultades de que los proyectos tomen velocidad. Y finalmente nos va a hablar Marta de los centros de salud en otras comunidades, que seguramente los podríamos tildar como han hecho los responsables del ciclo de la reforma pendiente. Pues nada, tenéis cada uno 15 minutos. Adelante, muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Yo he traído una presentación, pero como hay 15 minutos vamos a intentar pasarla rápido para que haya tiempo de discutir y de eso, que creo que lo importante está en el intercambio, ¿no? Yo he puesto este título, que es la autogestión y empresa de economía social. En este caso lo pueden leer como EVAS en atención primaria. Por tanto, la primera pincelada es ¿qué es una empresa de economía social? ¿Qué es la autogestión y por qué este título de la reforma ya evaluada? Y bueno, lo importante, la interacción que vamos a hacer y cómo, qué les parece lo que yo les explico, cuál es su opinión, etcétera. Muy rápido, las empresas de economía social, no vamos a extendernos mucho más, pero en Europa existen desde hace mucho tiempo y fundamentalmente en 3 sectores, que son los pilares de lo que llamamos el estado del bienestar: la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. En cualquier ámbito económico pueden estar, pero especialmente estos. Sería interesante que incorporásemos, o digamos, se hiciera la transposición de la norma europea que regula estas empresas, porque nos daría mucha facilidad a la hora de poder extender este modelo, ¿no? Uno a veces no se hace a la idea de qué impacto tienen este tipo de entidades, ¿no? Pues yo busqué y en el año 2024 trabajaban en este tipo de empresas más de 2,5 millones de personas, ¿no? O sea que realmente yo creo que es una figura que encaja muy bien con este modelo que yo les voy a explicar. Y aprovecho, esta es la presentación de la conferencia que el doctor Rafa Bravo me invitó en el último congreso, y que también le pusimos este título de la autogestión, la reforma evaluada. Bueno, para empezar, quería compartir con ustedes esta definición. ¿Cómo entendemos desde la óptica de un médico de familia que está, en este caso, con la responsabilidad de la gerencia de un equipo de atención primaria? Y creo que la autogestión es el instrumento que a nosotros nos permite la máxima autonomía. Casi nada, todos los profesionales queremos tener autonomía. Bueno, pues hasta donde hemos visto, esta es la opción que nos permite llegar al máximo de autonomía. Y además, otra cosa importantísima, crear un equipo propio de profesionales. No que venga uno por una posición, sino aquel profesional que necesitamos, lo buscamos y lo incorporamos en el equipo. Y además tenemos un presupuesto que nos administra la administración y nos regimos con este presupuesto, pero tenemos no estamos sometidos a la rigidez del sistema administrativo, los capítulos, los interventores, etcétera, sino que damos cuenta del resultado y ya está. Todo esto, además, lo que nos permite es organizarnos de manera autónoma para hacer aquello que queremos hacer los médicos de familia, que es trabajar en el sistema sanitario público. Y me he añadido estas 2 últimas frases, que son del profesor Guillem López Casasnovas, que lo dijo con su brillantez habitual. Dijo, bueno, pues esto es muy fácil, esto es el modelo que permite transferir el riesgo de la administración a los profesionales. Y tiene mucho sentido, porque la autonomía tiene que ir ligada al riesgo. Es muy difícil tener autonomía y renunciar a tener riesgos. Por tanto, en ese equilibrio nos vamos a mover. Una EVA que tiene un nombre, digamos, no muy afortunado, pero en realidad significa entidad de base asociativa. ¿Qué significa? Que la Consejería de Salud saca a concurso público la gestión de una zona, de un centro de salud. Por lo tanto, para que nos podamos presentar al concurso, tenemos que tener una entidad jurídica que nos permita legalmente presentarnos.
Y aquí sirve cualquiera, una sociedad, una fundación, una cooperativa, cualquiera, pero realmente hay que tener el instrumento. Lo que es fundamental es lo que viene a continuación. La propiedad de esta entidad tiene que estar en manos de los profesionales y tienen que ser mayoría, es decir, ¿puede haber socios no profesionales? Sí, pero siempre la mayoría tiene que estar en manos de los profesionales, entendiendo lo que la ley dice: profesionales, profesiones sanitarias colegiadas, médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera. Y además, ningún accionista puede tener más del 25% de las acciones. Y lo último, pero también muy importante, cuando uno deja de trabajar, porque se jubila, porque se va, etcétera, también deja de ser accionista de la empresa. De manera que siempre el control estará en manos de los profesionales que trabajan. Dicho muy rápido, bueno, ¿esto qué produce? ¿Hay riesgo? Sí. Después ya calibraremos si es mucho o poco. Hay mayor riesgo, pero hay mayor implicación de los profesionales. Genera mayor satisfacción. Mejora no solo el salario, sino las condiciones de trabajo, que una parte importante es el salario, pero no es solo el salario. Y además es la estructura que nos da la máxima autonomía profesional. ¿Cómo estamos si nos ponemos en una fotografía? Pues tenemos en Cataluña hasta estos 13 equipos que veis aquí, ninguno en el resto del Estado, aunque en Europa esto es lo habitual, y le hemos puesto esto de los 257 años de funcionamiento. No es que seamos tan antiguos de la época, sino que si sumamos las evaluaciones que se han hecho a lo largo de la historia de estos equipos, nosotros, por ejemplo, hemos cumplido 25 años, fuimos el segundo equipo de autogestión de Cataluña. Si vamos sumando todo el tiempo, hemos sido evaluados 257 veces por nuestro sistema sanitario público. Es decir, bueno, por eso el título de la reforma evaluada. Y además ha habido otra multitud de evaluaciones de entidades, de grupos, de expertos, etc. Y hay 3 afirmaciones que con rotundidad podremos decir. Primero, ese modelo produce mayor satisfacción a los pacientes, a los usuarios. 2, genera mayor satisfacción de los profesionales. Y 3, y no menor, mejora de forma sustancial las listas de espera de nuestros pacientes y también la accesibilidad. Después veremos algún ejemplo. Pero ocurren cosas interesantes, ¿no? Tenemos infinidad de documentos, de evaluaciones propias, documentos de otras entidades, etcétera, que nos dicen cómo estamos y qué hay que hacer, pero realmente pasan pocas cosas. No sé si por esto que los psicólogos definen como ceguera por inatención, ¿no? Aquello de lo tienes delante y no somos capaces de verlo, o bien porque a veces tenemos un mecanismo, no sé si de defensa, etcétera, que llegamos a negar lo que es evidente, o lo que es más sutil, ¿no? Esa disonancia cognitiva de decir, bueno, no lo negamos del todo, pero bueno, hacemos como que buscamos, digamos, subterfugios, alternativas, etcétera. Bueno. Uy, perdón. Va. Pero como yo les quería poner ejemplos prácticos, vamos a saltarnos y les explicaré cosas muy concretas de nuestro equipo. Somos un equipo de atención primaria de la ciudad de Barcelona. Atendemos a 20.000 pacientes y el perfil es aproximadamente a la media de lo que sería un ciudadano de la ciudad de Barcelona. Es decir, 26% mayores de 65 años. Tenemos alguna característica, por ejemplo, 3 residencias geriátricas en la comunidad. Esto que hablaba el moderador es muy importante porque en total suman otros 450 pacientes más ingresados en el centro, y tenemos como hospitales de referencia próximos el Hospital de Sant Pau y el del 2 de maig. Primera diapositiva, primera imagen. Miren, nos evalúan anualmente el CatSalut y ese es el resultado de la evaluación nuestra. Lo hacen a todos los centros de salud y el porcentaje de cumplimiento de los objetivos que nos marcan cada año. Estamos en la franja más alta de los equipos de atención primaria de Barcelona y también de Cataluña. Y hacemos una cronología muy rápida, pues inauguramos el año 2000, en el 2002 creamos en el propio centro una unidad de investigación, porque éramos de la idea de que tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo, que es atender a nuestros pacientes, la comunidad, etcétera, pero también tenemos que ser buenos en investigación, en docencia, en innovación, y tenemos los instrumentos para hacerlo. Por eso ya en el 2002 creamos una unidad de investigación en el propio centro. Es decir, en este momento tenemos una plantilla de alrededor de 70 profesionales trabajando en el centro. 6 personas se dedican única y exclusivamente a hacer investigación y centrada en atención primaria, que creemos que tiene muchísimas posibilidades.
En el 2005 creamos una unidad docente propia, en esta línea de poder formar residentes de medicina de familia, de enfermería, pero también de otras especialidades que vienen al centro, ¿no? En el 2017 fuimos probablemente el primer centro que tuvo la calificación de centro universitario, en este caso con la universidad nuestra que teníamos, que era la Universidad Internacional de Cataluña, ¿no? Bueno, pues en esta línea hemos seguido, y en el 2021 pusimos en marcha una nueva profesión que no existe como tal, pero que la hemos desarrollado y que creo que tendrá mucho futuro, mucho recorrido, que es los asistentes clínicos y cómo nos ayudan en nuestro trabajo del día a día. Y probablemente de las últimas cosas que hemos hecho es cambiar el modelo de accesibilidad. Éramos conscientes de que la primaria no está resolviendo bien la accesibilidad, tampoco las listas de espera, y en este sentido hemos puesto en marcha un modelo que, si la evaluación sale bien, pues veremos qué ocurre. Por último, la innovación también tiene que profesionalizarse, y hemos conseguido contratar 2 profesionales para que nos ayuden también en este camino. Voy a pasar muy rápido y alguna pincelada de la unidad de investigación en el propio centro y estas 6 personas que trabajan. ¿Y qué hacemos? Pues los ensayos propios de los, digamos, industria farmacéutica o de otras instituciones, pero sobre todo la investigación centrada en la atención primaria, sea por estudios propios, multicéntricos con otros equipos, o bien compartidos entre hospitales y atención primaria. Muy importante la vertiente comunitaria, es decir, nosotros no tenemos que estar encerrados en el centro de salud, tenemos que estar atentos a lo que ocurre en la comunidad, y realmente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Yo lo intento pasar así rápido porque creo que lo importante es después la discusión, pero si hay alguna aclaración, con mucho gusto lo ampliamos, ¿no? Algunos detalles de la unidad de innovación. Hay cosas, innovar parece que es muy complicado. Miren, desde hace 12 años toda la gestión de la campaña de vacunación de la gripe la hacemos a través de SMS. Es decir, conseguimos citar a casi 6.000 pacientes simplemente apretando un botón y que una máquina pues gestione la agenda, le dé cita, le confirme la cita, etc. Imagínense el tiempo que uno se puede ahorrar, llamadas, teléfonos administrativos, etc., ¿no? El primer centro sanitario de Cataluña que ha establecido un protocolo de la mano de la Organización Nacional de Ciegos para acompañar a las personas ciegas dentro del recorrido de un centro de salud. En un centro de salud es relativamente fácil, pero un ciego en un hospital es relativamente complicado de moverse. Bueno, pues ese tipo de acciones también nos ayudan, el hecho de tener capacidad y personas que, digamos, promueven la innovación. Y vamos a presentar relativamente pronto esto último que ven aquí, que es una cosa, que es un dispensador de tiras reactivas para el control de la glicemia. Es decir, el paciente con su tarjeta sanitaria simplemente se identificará, y si se le tiene que administrar, simplemente la máquina le facilitará las tiras de control. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero me quería centrar en cómo intentamos gestionar la demanda de nuestros pacientes. En primer lugar, nuestros cupos de los médicos de familia son grandes. Todos los médicos tenemos alrededor de 2.000 pacientes, pero las visitas presenciales son de 15 minutos. Eso a veces puede parecer extraño, pero alrededor hemos construido todo un ecosistema de formas que ayuden al médico a que haga, primero, que toda la tarea burocrática no recaiga sobre el médico. Después, que tenga el soporte de un asistente clínico. Un asistente clínico con capacidad de entrar en la historia clínica, de registrar lo que está haciendo y que actúa por delegación. Es decir, puede transmitir el resultado de una analítica, puede programar pruebas, explicar cómo hay que preparar pues una analítica, una prueba, etc., ¿no? Si lo vemos desde la óptica del paciente, el paciente identifica cuál es su médico de familia, cuál es su enfermera de referencia y cuál es su asistente clínico. Esto es muy importante porque ya han aprendido que muchas gestiones las pueden hacer de forma directa con el asistente clínico. Y esto libera muchísimo tiempo de profesional. ¿Y dónde está el truco de muchas de estas cosas? Pues que el contrato directo del CatSalut, que es la entidad, digamos, que financia la provisión, la hace directamente con la empresa sin ningún intermediario entre medio. No está el Institut Català de la Salud, no hay otras entidades, hospitales, etcétera, sino que contrata directamente con nosotros. Por tanto,
La titularidad de la empresa es de los profesionales de esta sociedad. No tenemos ninguna estructura gerencial, somos nosotros y ya está, no hay nadie más. Y por tanto somos independientes y simplemente damos cuenta de lo que hacemos al cachar. Estas las voy a pasar rápido porque, si me creen y si no están las diapositivas, los resultados son espectaculares, pero yo creo que más que pasar lo dejaremos para el final, pero están y se las puedo facilitar. He puesto la del Kairos porque también estamos dentro del CSIC, pero yo, estando el presidente, no voy a hablar del Kairos, se lo cederé a él, pero en la foto también salimos el ICAP Cerdeña. Y por último, el éxito está en esto que ven ustedes aquí. No somos mejores que nadie, simplemente las profesiones sanitarias son profesiones de valores, de estos y de alguno más. Y esta es la clave del éxito. Si se transfiere responsabilidad, el profesional actúa muchísimo mejor que no si se le pone un reglamento encima de la mesa. Y después abrimos el capítulo de las controversias y lo que podemos al final y lo dejamos aquí. Se nos dice que tenemos poca experiencia en gestión. Bueno, podemos analizar el ánimo de lucro, la privatización, el hecho de ser accionistas y conflictos que puede haber entre socios porque estamos en una sociedad. Y al final también se nos dice muy a menudo es que los profesionales no quieren este modelo, no quieren asumir riesgos. Bueno, y frente a todo esto, y acabo, hoy el sistema sanitario público tiene a los mejores profesionales, ya están en el sistema sanitario público. Y tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar el discurso profesional. Está muy bien el discurso político, el eslogan, todo esto está muy bien, pero no es el discurso profesional. Y creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos para recuperarlo. Y una cosa que parece evidente, todo el mundo, hasta donde yo sé, y si no corríjanme, quiere más autonomía. Y vean que esto además va a ser más eficiente para el sistema, aunque lo fundamental no sea el ahorro. Y esta creo que ya es la última. El sistema es más eficiente, mejora resultados de salud, mejora listas de espera, mejora la satisfacción de los pacientes y además disminuye el riesgo para la administración. Bueno, pues me he apropiado de esta imagen, que es un país ficticio que inventó el doctor Manuel del Castillo, pero que tengo su autorización para ponerla, que es formalista. No somos conscientes, pero estamos invadidos por este país y tenemos que responder a esto. Y la pregunta sería, ¿y qué más podemos hacer los profesionales si cuando hemos tenido los instrumentos ya lo hemos demostrado? Gracias, Jaume. Tiene la palabra Manel. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias a Jaume por centrar el tema. Yo estoy básicamente de acuerdo al 100% con lo que dice. O sea, por tanto, pero bien, nosotros desde el Kairos intentar explicar brevemente qué es esto del Kairos y a qué nos estamos dedicando, ¿vale? Entonces, el Kairos es un comité de 12 personas nombrado por el presidente de la Generalitat para intentar propulsar la reforma del sistema sanitario en Cataluña. Este es el encargo. Somos 12 personas independientes, no cobramos por el trabajo que hacemos, lo cual en mi casa a veces pues me lo retraen, porque en fin, hago varias cosas por las que no cobro, pero creíamos que era muy importante que fuéramos independientes, que no dependiéramos para nada en nuestras opiniones de lo que se opine, digamos, en la consejería o en presidencia. Obviamente intentamos coordinarnos en hacer cosas raras, pero ha habido momentos en que hemos manifestado discrepancias, como hace poco, por un tema de dependencia, y pues estamos en nuestro pleno derecho porque es el facto que tenemos. Hemos hecho una serie de elementos, hemos configurado una serie de elementos que hemos dicho, un poco pretenciosamente quizás, que hemos creado como un pequeño modelo, que tampoco llega a ser un modelo, el modelo que nosotros llamamos de las 6 Cs. Lo digo porque yo creo que es interesante, aparte de lo que pueda hablar de primaria, que os explique en qué estamos, que no sabemos si acabará bien o no, pero que de momento pues vamos sobreviviendo a todas las dificultades que vamos encontrando en el camino. Entonces nosotros decimos que el modelo de las 6 Cs es, por una parte, hemos tenido que ganar legitimidad,
Hay mucha gente escéptica, como es lógico, después de todo lo que ha pasado. Entonces nosotros decimos que la legitimidad la ganamos, primero, con mucho compromiso político, compromiso del propio presidente de la Generalitat y obviamente de la consellera, pero también con criterio profesional. Nosotros no somos un grupo de personas de ningún partido, sino que somos la voz, entre comillas, de los profesionales. Por tanto, ahí ganamos la legitimidad, profesionales y política. Segundo, tenemos que tener la capacidad de actuar. Nosotros no somos un comité, el encargo que tenemos no es hacer un nuevo documento, sino implantar reformas, que no es fácil implantar reformas desde fuera. Esa es la gran, digamos, incógnita. ¿Cómo hacéis? Nos lo han preguntado en muchos sitios, para hacer que pasen cosas cuando no tenéis potestas. Tenemos autoritas, si es que la tenemos, pero potestas no. Entonces esa capacidad de acción la hacemos a través de dos elementos. Una cosa que nosotros le decimos, bueno, le llamamos coraje, es decir, que tenemos grandes expectativas y grandes ilusiones, pero lo hacemos con cautela a través de lo que llamamos radicalismo selectivo, que sabéis que es una palabra que acuñó Vicente Ortúm. Bueno, si no lo sabéis lo digo, que al final lo que actuamos son pruebas de concepto y actuamos a través de lo que llamamos equipos de transformación operativa, que son equipos mixtos. Para cada proyecto creamos equipos mixtos que están formados por gente del propio Kairos o gente del sistema, profesionales, y gente de la propia administración, que son los que llevan adelante las propuestas. Las propuestas después nosotros las llevamos. El acuerdo que tenemos con el presidente de la Generalitat es que todo lo que propongamos que esté a su alcance, o sea, que sea una orden de gobierno o menos, que se llevará a cabo, y lo que son leyes, pues obviamente ya no tenemos la seguridad de que se puedan llevar a cabo porque no dependen solo de él. De momento, para crear el primer grupo de medidas, que fueron los CSIR, los Centros de Salud Integral de Referencia, se tuvo que hacer un acuerdo de gobierno y tal como se habían comprometido, lo cumplieron. Nosotros dijimos, necesitamos un acuerdo, nos hicieron un acuerdo de gobierno con unas 20 páginas para dar soporte normativo a las medidas que hemos puesto en marcha. Y la tercera elemento del Kairos, las segundas Cs, digamos, la 5 y la 6, sería por una parte la colaboración y por otro lado la continuidad. Colaboración queremos decir, Kairos no tiene conocimiento experto como para llevar adelante este tipo de reformas. Nosotros al final somos 12, hay un oncólogo, estoy yo, hay una geriatra, un médico de familia, un paciente, o sea, no somos sabios, no somos tan sabios como para hacer una reforma del sistema, pero sí que tenemos mucha capacidad para leer y para escuchar. Entonces lo que hemos hecho es leer los 50 y tantos informes que se han hecho en los últimos años. Hemos analizado alrededor de 10 sistemas de salud fuera, está todo escrito, no tenemos necesidad de diagnosticar más, está todo escrito y además con una gran coincidencia. Entonces lo que hemos hecho es recoger información, escuchar a mucha gente, más de 300 entidades, desde sindicatos hasta partidos políticos, pasando por exconsejeros, etcétera. Y por tanto lo que nosotros decimos es que el Kairos no es el proyecto de 12, sino que es un proyecto colectivo de todo un montón de gente que se siente de una u otra manera coprotagonista de la propuesta. Esta es una de las claves. Y la última C, que sería la continuidad, en esto estamos todavía en la fase de wishful thinking, o sea, queremos que sea continuo, que continúe más allá del ciclo político. Y de hecho hemos ido al Parlamento varias veces, siempre por debajo del radar, para intentar que los partidos políticos den apoyo. Es cierto que de momento llevamos, esto se creó en septiembre del 2024, o sea que llevamos un año y medio, y todavía no hemos tenido ninguna crítica política. O sea, los partidos nos están respetando. Hemos hecho mucha acción, hemos hablado con todo, o con casi todos, algunos no hemos hablado, pero con casi todos. Todos están de acuerdo que lo que estamos diciendo tiene sentido, que al final lo que hacemos son propuestas muy razonables que están escritas desde hace mucho tiempo, nos respetan, pero cuando les hemos pedido que hagan un acuerdo de todos, diciendo que el Kairos, más allá de quien esté en el gobierno y más allá de quien esté en el Kairos, que tendría que continuar como si fuera el departamento de reformas de un edificio, porque al final el edificio del Sistema Nacional de Salud de vez en cuando tenemos que reformarlo, pues se han reído cuando se lo hemos dicho, con buen rollo, pero nos han dicho que lo veían imposible llegar a un acuerdo de todos los partidos en el Parlamento en el momento que estamos, pues eso, todo y que lo ven, no os preocupéis, no nos vamos a meter con vosotros, pero acuerdos públicos no los vamos a hacer. Por tanto, hasta ahí, digamos, sería lo que es el Kairos, ¿no? Entonces, ¿a qué diagnóstico hemos llegado? No me voy a extender mucho, pero hemos llegado a un diagnóstico básicamente de tres cosas, lo diré muy breve. Primero, que el sistema sanitario tiene grandes fortalezas, ya lo sabemos, solucionamos muy bien lo complejo, no tan bien lo sencillo,
Y creemos que esto de que no solucionamos bien lo sencillo básicamente es por 3 motivos, y también porque está tensionado, ¿no? Uno, por el reto de la demanda, no me extiendo, envejecimiento, cronicidad, etcétera, lo doy por sabido, ¿verdad? Segundo, reto de la oferta. No hay ya tantos médicos ni tantas enfermeras como había, aunque creemos que el problema no viene de la falta de profesionales. El sistema no va bien, pero no es porque falten médicos. Hay esa tríada que se dice en muchos sitios: falta dinero, faltan médicos, se está privatizando. Negamos las 3. No crean. Otra cosa es que pueda faltar más dinero, pero el problema que tenemos de las listas de espera, de la fragmentación y tal, no es por la falta de dinero. Seguiremos necesitando crecer, pero no ese es el diagnóstico. Tampoco es el diagnóstico que falten tantos médicos. Cuando miran los datos tenemos más que otros países. Lo que sí tenemos es un modelo organizativo que consume médicos como el que consume caramelos, ¿no? Entonces ahí está el principal problema, ¿no? Y lo que se está privatizando, pues aparte de las 4 o 5 concesiones de Madrid, que por estar en Madrid hacen mucho más ruido, el resto del sistema que me expliquen que se ha privatizado, porque realmente, que me digan un centro de salud privatizado, porque ni siquiera las EVAs son entidades al final de derecho social, ¿no? Por tanto, esa tríada no vale. Entonces hay un reto de demanda, hay un reto de oferta y sobre todo hay un problema organizativo. Nosotros hemos llegado a la conclusión, intentando simplificar, que es la organización. O sea, no es nada más que eso. Puede haber después otros elementos colaterales, pero creo que tenemos en España un sistema organizativo que es además una anomalía, al menos a nivel europeo. No sé si mundial, porque el mundo es muy grande y yo no sé lo que hacen en Madagascar, pero puedo asegurar que las cosas que pasan en este país, desde el punto de vista de gestión, no hay ningún otro país en Europa, al menos, o en el mundo occidental, que las tenga. Por ejemplo, ya sé que no estamos en un centro, un entorno de primaria, pero dejadme también que haga un comentario. Hospitales con presupuestos como la Paz, que debe estar por encima de 1.000 millones de euros, que no tengan personalidad jurídica, que sean como el negociado de multas del Ayuntamiento de Alcorcón, eso no pasa en ningún sitio. Ni siquiera los franceses, con toda su grandeur, hasta ahí los hospitales tienen su personalidad jurídica. Esto no es un tema menor, no es un tema menor. O por ejemplo, el modelo que tenemos de contratación de la primaria. Todos los médicos asalariados cobrando todos igual. Lo estuve revisando el otro día porque estoy haciendo un curso, que aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Tenemos un curso online de El futuro de las organizaciones sanitarias, que es un curso que pretende crear activistas, activistas de reforma, yo me declaro activista. He estado revisándolo en profundidad y realmente yo pensaba que quedaban 3 países en Europa que pagaban a todo el mundo igual, que éramos las potencias del sur, Grecia, Portugal y España. Pero ya no ni las potencias del sur, quedamos solo nosotros. O sea, Portugal en estos momentos, que también tiene los médicos asalariados, ya introduce cápitas, resultados, incluso algún pago por acto de algunos tipos de actos. Y los griegos tienen un lío fenomenal y entonces mejor que no vayamos a la Por tanto, somos una anomalía, o sea, tenemos un problema organizativo. Y nosotros creemos que básicamente el problema, que es común con el resto de servicios públicos, y probablemente podríamos decir que es común en general con todo el mundo europeo, ¿no? El mundo occidental, es lo que decía antes Jaume, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos dejado, el sistema sanitario se ha dejado atrapar por la administración pública. Y yo creo que lo que tendríamos que decir es: saquen sus manos del mundo sanitario. El mundo sanitario no puede estar dentro de la administración pública, tiene que estar dentro de la gestión pública. O sea, yo no estoy diciendo que se privatice, pero no puede ser que sigamos gestionando los hospitales como si fueran negociados, que sigamos con funcionarios sin poder hacer políticas de personal, porque las políticas de personal al final, ¿qué son? Seleccionar, incentivar, despedir, reconocer. ¿Se puede hacer algo en el sistema público como este? Yo soy estatutario, yo he sido director del INSALUD en Baleares, o sea, me lo conozco. En este curso que digo que estamos haciendo, hemos hecho una parte que llamamos las 7 diferencias. ¿Os acordáis de las 7 diferencias de los periódicos? Porque hay gente que dice: no es tan diferente el ex-INSALUD de una entidad como una fundación donde estoy yo, que es San Juan de Dios, por ejemplo. Sí que es diferente, es muy diferente. Somos entidades, por ejemplo, las que estamos en este entorno, con propósito, con política de recursos humanos, con flexibilidad para comprar, para invertir. En fin, no me quiero extender porque no me da tiempo y quiero pasar a la primaria. Pero bueno, en definitiva, nosotros al final hemos llegado a esa conclusión. El mundo público está en riesgo, el estado del bienestar yo creo que está en riesgo, aunque haya gente que no se lo cree. Yo creo que estamos cada vez más cerca de un cambio de paradigma,
Y es básicamente por esto que decía él de formalistán. Es decir, hemos sido atrapados por una potencia extranjera que está pensando en la forma y no en el fondo. Hemos perdido el propósito. No sabemos ya para qué estamos aquí. Es decir, yo no sé, yo soy mayor, a veces voy a la cocina y cuando llego a la cocina dicen, ¿yo a qué venía? ¿No? A la cocina. Bueno, pues yo creo que estamos como perdidos en la cocina. ¿Para qué estábamos aquí? ¿No? Los políticos, que parece que tendrían que estar para reformar y pensar en las siguientes generaciones, están para pensar en las siguientes elecciones, parece, ¿no? Bueno, el tema económico, y sobre todo los servidores públicos, que somos al final, estemos dentro del mundo funcionarial o dentro del mundo laboral, somos servidores públicos, hemos de recordar para qué estamos aquí. ¿Para qué nos hicimos médicos? O enfermeras, que es para prestar atención a nuestros pacientes. Y a veces da la sensación de que más que defender el estado del bienestar, estamos defendiendo el bienestar de los que trabajan para el Estado. Y perdonad que lo diga, porque no sé si hay algún sindicalista, pero yo creo que en estos momentos los sindicatos no sé si son una herramienta de progreso como lo fueron en su día. Yo no sé, tendrían también que hacer una reflexión de para qué están aquí, si solamente para defender a los trabajadores públicos o para defender el sistema, porque a veces hay cosas que están en contradicción. Yo no digo que no haya que defender a los trabajadores públicos, pero a veces yo creo que estamos luchando, hemos perdido el propósito en definitiva. Entonces, ante toda esta historia, nosotros ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues que hay que hacer una reforma que básicamente el objetivo es mejorar la forma en que nos organizamos. ¿Qué nos gustaría? Bueno, pues nos gustaría ir al modelo EVAS, lo digo sinceramente, creo que sería la mejor vía. Pero también somos conscientes de que eso no va a pasar. Y somos muy, digamos, eclécticos, ¿no? Muy realistas. Entonces, no vale la pena caer en la melancolía, porque nos gustaría algo que no va a pasar. La gente ha cambiado. Los médicos y las enfermeras se han funcionalizado de una forma extraordinaria y entonces no hay suficientes, Jaume lo sabe, yo le estoy diciendo, oye, si sale alguna EVA más, tendréis todo nuestro apoyo, el de la consejera, etcétera, pero no hay aquello de Sodoma y Gomorra, no hay ningún justo. Cuando miras para atrás, hay alguien más, parece que nadie se quiere sumar. A lo mejor algo sale, Entonces, eso no es posible, por eso hemos montado una cosa que es como algo intermedio, que es dentro del sistema público hasta dónde podemos llegar para conseguir tres cosas. Primero, recuperar la autonomía, con el concepto más autonomía, más confianza, ¿a cambio de qué? De resultados y responsabilidad. Segundo, recuperar el profesionalismo, no solo de los médicos, sino de todas las profesiones, hacer un upskilling, es decir, que todo el mundo vaya al tope de su capacidad. Y en vez de estar mirando para abajo, qué es lo que me van a quitar, miremos hacia arriba, qué es lo que podemos conseguir, ¿no? Y tercero, y lo más importante, orientar realmente los servicios más hacia el valor y no solo hacia la actividad. Todo esto queda muy bien. ¿Eso cómo se declina? Bueno, pues dentro de los CESIF hemos puesto en marcha 25 medidas concretas, algunas irán bien y otras pues ya veremos, y las estamos pilotando. Básicamente es esto, medidas de autonomía, por ejemplo, pongo algún ejemplo. Ahora los centros del ICS, con su presupuesto, pueden decidir cómo se lo gastan. Es una cosa bastante de sentido común, no hemos inventado nada, ¿no? Es decir, no tienen capítulos ya. No porque realmente hayamos cambiado la norma, sino porque como tenemos una base mucho más grande, ellos pueden moverse entre capítulos sin tener que ir al Parlamento a cambiar el presupuesto, ¿no? Pero sí que pueden moverse por capítulos, pueden contratar o no descontratar, pueden comprar servicios con productos intermedios donde ellos decidan, que no tienen por qué ir al hospital y tal, sino pueden ir la radiología, la ecografía, etcétera, etcétera. Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Desde el punto de vista de los profesionales, pues se ha implantado, se ha impulsado que se creen las UVAs 3, sabemos, ¿no?, de que hablamos de médico, enfermera y administrativo. Hemos impulsado todo el tema del administrativo sanitario con gran dificultad, grandísima dificultad, porque claro, es que recordemos que la regla de juego, esto por lo que se va a la huelga, es el Estatuto Marco, y el Estatuto Marco, claro, en fin, me he ganado muchas enemistades con esto, pero claro, el Estatuto Marco, hemos de recordar que tiene todavía, por decir algo, dentro de sus categorías, fogoneros, caldereros, tapiceros, podía seguir, costureras, cosas de este tipo, y no tiene bioingenieros, bioinformáticos, ni tiene asistentes clínicos, que para montarlos hemos tenido que hacer una pirueta, el acuerdo de gobierno, y todavía es posible que nos demanden, ¿no? Claro, con estas reglas de juego es muy difícil, pero todo así es lo que hemos intentado. Ya os digo que somos muy
en fin, muy realistas, y por tanto estamos intentando que las cosas están haciendo llegar hasta donde podemos llegar. ¿Nos gustaría llegar más lejos? Sí, pero hemos podido llegar hasta aquí. Por tanto, eso está empezando. Nosotros hicimos, hay las buenas noticias. Nosotros pusimos en marcha esto en abril, más o menos del año pasado. Hicimos una convocatoria, necesitábamos 20 centros para hacer una prueba piloto. Se presentaron inicialmente 150 y pico, la mitad de Cataluña. Al final presentaron proyectos, unos proyectos muy bien armados de 30 o 40 páginas, 120 creo, y elegimos 27. Y esos 27 están haciendo las pruebas de concepto. Nos ha costado mucho arrancar, 6 meses, o sea, nos ha costado menos conseguir un acuerdo de gobierno, que lo conseguimos que nos lo hicieran en 2 meses. Insistimos mucho que antes de julio lo queríamos para que no llegáramos al verano, y conseguimos, apretando a todo el mundo. El 1 de julio salió publicado en el DOC el acuerdo de la prueba piloto de los CSIRs. Vamos, aquello, yo creo que mucha gente pensó, bueno, esto va en serio, ¿no? Parece que no son un grupo de, en Cataluña se dice arreplegats, ¿no? Un grupo así de amigotes que se van de farra, sino que parece que va en serio. Pero después, desde el acuerdo hasta que eso ha puesto en marcha, ha pasado 7 meses. Porque el interventor, el no sé qué, formalista, toda la norma. Bueno, lo que es cierto es que esto ha empezado, y yo diría que, como nos decía Jaume, todavía tenemos crédito, ¿no? No sé si mucho, pero vamos teniendo, y van pasando cosas. Yo creo que vamos avanzando. No creo que de las 25 medidas todas vayan bien. Hay medidas, por ejemplo, de relación primaria-hospital. Los 27 CSIRs han tenido que llegar a un acuerdo de primeras visitas con el hospital de referencia, que pactan un número de visitas para cada especialidad, una N, y ese número de visitas lo gestiona de alguna manera la primaria, ¿no? Que es vuestro caso, ¿no? Bueno, hay varias medidas, y hay algunas de pago por proceso, por ejemplo para los PCCs, paciente crónico complejo, etcétera, etcétera. Yo creo que va avanzando. Nos gustaría ir más allá. De hecho, estamos intentando pues ver si podemos montar cooperativas, que es una figura jurídica más de la izquierda, para evitar que se nos acuse de privatizadores, que en el fondo es como una EVA, pero bueno, no es una sociedad limitada, no pueden generar beneficios, no se los pueden repartir, sino que se queda dentro. Y estamos mirando de poder generar cooperativas participadas. Nosotros tenemos una experiencia, San Juan de Dios, la hicimos en el Pirineo, una cooperativa de pediatras en las cuales San Juan de Dios es cooperativista, tiene el 25% de los votos, digamos. No podemos ser mayoritarios, ni queremos, pero es una fórmula para que a lo mejor haya más gente que se atreva, porque no te quedas a la intemperie, sino que tienes el primo de Zumosol, ¿no? Que es el hospital, que te da pues soporte de gestión si lo necesitas, te da tesorería, en fin. Estamos intentando hacer alguna experiencia más de eso, y ahora en la segunda fase del Kairos hemos puesto en marcha un modelo de áreas integradas de salud, AI se llama. Se ha dividido Cataluña en 30 áreas de salud, de unos 250.000, 300.000 habitantes, en las cuales están integrados todos los actores: hospitales, primaria, sociosanitarios, residencias, ayuntamientos, salud mental. Y cada una de estas áreas también se ha tenido que presentar una convocatoria. Nosotros necesitábamos 6, de las 30 se han presentado 22. Eso es muy buena noticia. El 77% de la población de Cataluña está en áreas que se han presentado. Ahora el problema que tenemos es que eso ya no sé si es radicalismo, pero ya no es selectivo, porque 22 áreas de 30 son muchas. Y estamos viendo ahora de seleccionar unas cuantas, y por tanto yo creo que hay una buena noticia, que es, o dos buenas noticias. La primera es que la gente tiene ganas de hacer cosas. Cuando tú haces convocatorias se presenta la gente. ¿Y por qué? Porque yo creo que el discurso que hemos hecho de confianza, autonomía a cambio de resultados y responsabilidad es algo que encaja muy bien en el mundo profesional, y por tanto por eso habíamos tenido esta. Ahora después veremos si sale, ¿no? Entonces, la primera noticia, buena noticia, es esa, ¿no? Que hay más voluntad de lo que parece. Y la segunda es que nos hemos empezado a mover. Es decir, no sé si hemos caminado mucho, pero yo pongo últimamente de ejemplo, nosotros para ir a Puigcerdá hay que coger la C16, entonces nosotros nos hemos puesto, queremos ir a Puigcerdá, digamos, y hemos puesto a caminar por la C16. Nos queda mucho camino, pero sobre todo no hemos cogido la C17 ni la 2, no nos hemos ido en dirección contraria. O sea, no estamos pensando que, como el diagnóstico es que se está privatizando, pues que lo que tenemos que hacer es más funcionarios, más función pública. No, es que no es así.
hagamos un buen diagnóstico y entonces podemos hacer una buena terapia. ¿Qué no es tema? Si tenemos un problema organizativo, pues un problema de falta de profesionalismo porque se está perdiendo, porque se está burocratizando, y una falta de orientación a lo que el paciente quiere, pues pongamos el rumbo en donde toca, caminemos lo que podamos. Es verdad que nos queda mucho por hacer, pero al menos no caminemos en dirección contraria, ¿no? Y hasta aquí ya les iremos informando de cómo va. Muchas gracias, Manel. Tiene la palabra Marta Aguilera para hablarnos de los centros de salud en otras comunidades y que lo hemos etiquetado como la reforma pendiente. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Yo no tenía este cometido, porque en teoría eran los dos ponentes y después hacer comentarios, pero dado que ellos están en Cataluña, también es necesario ver un poco y tener una visión más general de lo que están haciendo las distintas comunidades autónomas en atención primaria. Y en este aspecto hay muchas cuestiones. Yo que acabé las transferencias de Insalud y pasamos a comunidad autónoma, pues lo que se había hecho y los avances que había habido en Insalud, pues en muchas comunidades autónomas, en vez de seguir en esa línea, han ido hacia atrás. Lo que se ve ahora cuando ves y hablas, y yo ahora con el proyecto Paris que estuve llevando en el Ministerio, ahí había cuestiones, por ejemplo, en las encuestas que se hacían a los coordinadores de los equipos de atención primaria, que se les preguntaba en cuanto a incentivos y demás, y decían, ¿qué es eso? Eso no existe en mi comunidad autónoma. Y no existe el que hubiera una dirección por objetivos, ni que hubiera compromisos anuales en cuanto a los objetivos con los equipos de atención primaria, sino que se dice directamente lo que tienen que hacer, y punto. Con lo cual es desmotivador el hecho de cómo están en algunas comunidades autónomas. Y en otras comunidades autónomas, en las que yo he ido estudiando mucho, porque hubo en mi sociedad una discusión importante en 2006 de aquellos que estaban a favor de las organizaciones sanitarias integradas y aquellos que veíamos ciertos problemas a esas organizaciones sanitarias integradas. Y el tema es que ha habido muchos cambios y empieza a haber muchas voces en atención primaria en contra de la SOSI. Ha habido también cambios en algunas comunidades autónomas que estaban con OSI y en la cual te das cuenta que están haciendo cambios en la estructura, en servicios centrales, porque para separar lo que es atención hospitalaria de atención primaria y que no dependa del mismo departamento. Esos aspectos también han funcionado y es también un elemento, como yo como planificadora siempre lo que empiezo es decir por qué estamos en esta situación. Entonces, entre financiación, que bueno, que en primaria no siga habiendo una financiación que muchos opinamos que no ha sido incrementada. De hecho, si miramos la evolución del informe anual del Sistema Nacional de Salud, vemos que primaria en los últimos años puede pasar del 13,8 al 14,1, como mucho, en los 10 últimos años. También en recursos humanos. En recursos humanos, de los ratios que hay de ratios por 1000 habitantes de médico, pasa de 0,78 a 0,80. Y en enfermería se queda con 0,7 siempre plano, con lo cual en atención hospitalaria no pasa lo mismo. Con lo cual, si vamos viendo todos aquellos aspectos, pues vemos que también en primaria lo que hay en los últimos 15 años es un síndrome de burnout. Está elevada la atención primaria. Y con todo esto, pues es muy difícil el plantearle a las comunidades autónomas que tiene que haber un cambio. No sé si yo con la línea que había de dirección por objetivos se ha anulado en algunas de ellas y todo es una imposición de aquello que tienen que lograr en el año. Eso, desde luego,
es un aspecto importante, ¿no? En cuanto a integración asistencial, pues es verdad que es un aspecto que hay muchas formas de integración asistencial. Yo que he estado llevando y haciendo seguimiento no solamente de las experiencias en España, sino también en otros países, pues las diferencias es que en la gran parte de los países se está haciendo integración asistencial en muchos países, es en los que se hace clínica y funcional, es decir, en cuanto a gestión por procesos, en cuanto a lo que es sistema de información único o compartido con la atención hospitalaria, y también en cuanto a sistemas de comunicación fluida entre los profesionales de distintos niveles y el paciente. Y esto sí que ha sido evaluado en varios países. La OCDE sacó en 2023 un documento sobre las evaluaciones que existían en esto, y parece que estos aspectos sí funcionan. En cuanto solamente había muy pocos que hubiera alguna evaluación de atención integrada estructural. Por lo tanto, también nos tiene que hacer valer en aquello que está cambiando tanto en nuestro país como en algunas que apostaron por la SOSI desde el primer momento, y en otras que se han hecho precisamente estos tres aspectos importantes de gestión por proceso, sistema de información compartido y sistemas de comunicación ágiles, que esto sí que está evaluado y sí que parece que es positivo para la atención a los pacientes y sobre todo a los pacientes crónicos. Esto es un poco lo que yo quería comentar de esas líneas generales. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres. Vamos a proceder al turno de preguntas. ¿Quién se anima? Si no, pues tanto los promotores del ciclo como yo mismo tenemos alguna preparada, pero a mí me encantaría que el público, muy experto en la materia, levante la mano y formule preguntas, por favor, no opiniones, bla, 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 y luego la pregunta, no, solo la pregunta. Vale. Ojalá que lo prioricemos, que será Gracias. Bueno, más que una pregunta, es que me es absolutamente inevitable el sentirme aquí después de no sé cuántos años, viendo cómo volvemos a lo que es la constatación de la crónica de una muerte anunciada. Esto lo sabíamos hace 25 años, lo sabíamos hace 30, y los que tuvimos la suerte o desgracia de estar en las finales de los 80 investigando cómo iba la atención primaria en el Reino Unido, después los JP Holding, que de ahí viene el tema de las EVAs, o haber estado en la creación de las transferencias cuando fue la atención primaria en Cataluña, y por qué se hizo lo que se hizo, que son cosas de las que ya somos protagonistas muchos, pues es un poco triste vernos a nosotros mismos hablando de las áreas sanitarias, de nuevo, hablando de la necesidad de crear algo de lo que es similar a los JP Holding y que eso funciona, y decir que el diagnóstico está hecho, pero es que lo sabemos hace tiempo. El marco de la función pública no permite esto, la politización del sistema no lo permite y el modelo sindical no lo permite, y lo sabemos. Y estamos aquí muchos jubilados que somos parte de esa historia. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad activa, como lo hemos hecho, por qué se ha hecho así, por qué se ha tolerado que esto vaya increciendo a unos límites que ya no son incuestionables. Y bueno, buena iniciativa que se intente resolver, pero me da la sensación de que ni el marco político, ni el marco organizativo, ni el marco legislativo está en condiciones para abordar, valga los intentos, una iniciativa que es viejas como 30, 40 años ya de historia. Perdonadme el tema, no es pesimismo, es el diagnóstico de lo real para saber a dónde vamos, ni más ni más menos. Perdón, me he transgredido lo de la pregunta. No puedo. Pero era más largo, claro, era más largo. O sea, claro. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo soy también de los que participé en la reforma, me declaro culpable,
por haber cometido errores, por ejemplo, haber eliminado todo tipo de retribución ligado al cupo, un error, vamos, de esos bien intencionados, porque si no aquello generaba clientelismo, bueno, hemos creado un monstruo, ¿no? Y es verdad que las posibilidades de cambio son pocas, pero yo creo que el optimismo es casi un imperativo moral en estos momentos y que no se puede decir, no, es que esto no tiene solución, no está escrito en ningún sitio que no tenga solución. Entonces yo por eso creo que este realismo, ¿no? En fin, que hay que seguir intentándolo, es decir, hay que seguir intentándolo porque creo que no hay, ¿qué otro camino hay? Al final el sistema, no solamente el sanitario, todo el modelo del estado del bienestar está en crisis. Yo creo que cada vez hay más desconfianza social, cada vez va a haber más lo que se llama pérdida del consentimiento fiscal, porque al final tú vas pagando impuestos, se supone que es porque crees que en algún momento, además de ser solidario, cuando necesites un servicio público te lo darán. Pero claro, si eres de clase media o clase media un poco alta, resulta que cuando tienes que ir al médico te contratas una compañía privada. Cuando llevas a los niños al colegio, los llevas a un colegio privado. Te montas un plan de pensiones, llegará un momento que diga, ¿yo para qué pago impuestos? Y al final yo después me lo tengo que pagar por mi cuenta, ¿no? Entonces eso, en el momento que se empieza a perder la confianza en el sistema, el estado de bienestar quiebra. Porque al final esto se basa en la confianza. ¿Por qué pagamos la seguridad social? Porque creemos que algún día alguien pagará por nosotros la pensión, porque no estamos capitalizando, ¿no? Es un modelo de reparto. Yo he seguido pagando, yo ahora voy a ser pensionista dentro de poco, confío en que alguien pague por mí, ¿no? Pero claro, el día que se generalice esta idea que dicen los jóvenes, bueno, si yo ya no cobraré pensión, eso es peligrosísimo, porque claro, si no pago pensión, no voy a cobrar pensión, dejo de pagar, devuélvame mi dinero. O sea, por tanto, el riesgo real de que esto colapse, yo creo que es altísimo, altísimo, y que el modelo de estado de bienestar no está... Hay un autor que seguramente algunos conocéis, que es Tony Judt, ¿no? Que dice que uno de los grandes errores de Occidente es despreciar la historia y creer que el momento en el que estamos ya no tiene retorno. Oiga, el Imperio Romano creó el Panteón, recordáis, siglo I, una bóveda con, que debe tener 40 metros de diámetro, y 1000 años después se hacían las capillas románicas en Asturias o en Cataluña, que tienen una luz, las ventanas de medio metro, que si no se hunde. O sea, espero que no nos pase como el Imperio Romano, pero realmente el modelo de estado de bienestar son solo 80 años en el 5.000 años de historia de la humanidad, y esto puede colapsar. La única manera de que no colapse y de hacer frente, digamos, a los de la motosierra, por decir algo, es acabar con los formalistanos, con los que están haciendo que esto no funcione, con los que hacen que tengamos que esperar más para hacer, o sea, pasar más tiempo desde que pides un permiso de obra que en hacer la obra, que para que te den el nivel de dependencia en Cataluña está entre 400 y 1000 días, una cosa que se podría hacer en 10 minutos, porque tenemos todos los datos en la historia clínica, pero entra en un circuito tal. Todo esto que va generando esta burocracia, que acaba con la paciencia, que acaba con los profesionales quemados, etcétera, es lo que nos está atenazando. Entonces hay que cambiarlo. Claro, de golpe no lo vamos a hacer. Perdimos la ocasión de la crisis económica, perdimos la ocasión del COVID. Bueno, pues ahora yo creo que empieza a haber un estado de opinión, cada vez hay más gente que dice, ostras, esto hay que reformarlo. Por tanto, yo creo que, a pesar de todo, yo me declaro activista a mi edad y me dedico a hacer proselitismo y decir que necesitamos un movimiento colectivo de corporate rebels, de rebeldes corporativos. Queremos salvar el sistema. Y esto no se salvará si no vuelve a haber un movimiento como cuando hubo la reforma en la primaria. No fue el decreto de estructuras básicas de salud, ¿os acordáis? De lo que hizo el cambio. Lo que hizo el cambio fue un montón de gente que salíamos especializada, las enfermeras, los médicos de familia, que nos pusimos a predicar la buena nueva, convencidos de que lo que hacíamos estaba bien, y yo creo que estaba bien, pero bueno, por el camino hemos cometido errores, no pasa nada. El problema de los errores es no rectificar, hemos de rectificar, y esto nada más se puede salvar a partir de una idea de hay que reformar y no hay que seguir cavando, con la idea esta de que se está privatizando. Vicente. Sí. Pregunta directa. Cuando has dicho cuánto personal había en la EVA, ¿no? ¿Cuántos habitantes el vuestro? 20.000. 20.000. 70 personas. No veo paralelismo en ningún lado del resto de España en esa proporción, ¿no? Es decir, yo me jubilé recientemente. Mi centro teníamos 32.000 habitantes, un crecimiento acelerado,
y no éramos 34. Entonces, todo el personal posible que trabajaba allí, ¿no? Y teníamos cupos de 2.300 cada uno, ¿no? Es decir, suena muy bien, evidentemente, pero nos sentimos tan lejos de que en otro lugar haya ni algo parecido. Porque este tema, si se dice en Madrid, es que me vas a duplicar el personal. Bueno, la risa, no sé, o sea, puede ser brutal, ¿no? O sea, es decir, ¿hay alguna posibilidad? Ya hemos rebasado, ¿no? Un poco las posibilidades, que son pocas, lamentablemente, pero de acercarnos mínimamente a eso, que podáis imaginar o enseñar a un camino parecido, aunque no llegamos al mismo fin, lo que estábamos hablando, porque los demás nos sentimos extraterrestres, ¿no? Dentro de tan lejos de ese sistema, que ese es el planeta ideal al cual puedes mirar pero nunca alcanzarás, ¿no? Yo no conozco con detalle las cifras que tú hablas y seguro que son ciertas, pero el estándar de personal, la ratio que tenemos nosotros es parecida al resto de centros de salud de Cataluña. Aquí hemos incluido todo el personal, evidentemente médicos, enfermeras, pediatras, las nuevas incorporaciones que hemos tenido, los asistentes clínicos, odontología, etc. Es decir, todo el público. Quizá, como dato, lo interesante es que si lo vemos desde la óptica del ciudadano que paga impuestos, ¿cuánto de sus impuestos le cuesta un centro de salud como el nuestro y cuánto le cuesta un centro de salud de titularidad del Institut Català de la Salud? ¿Cuál cree que le cuesta más al bolsillo del ciudadano? El del ICS. Y es mucho o poco, muchísimo más. Y yo creo que la reflexión hay que empezar a hacerla por aquí. Manel explicaba, oiga, ¿y yo que estoy pagando impuestos, qué se está haciendo con mi dinero? Bueno, pues quizá los políticos en algún momento dejarán los eslóganes y van a empezar a decir, usted que ha hecho el esfuerzo de pagar, a cambio tiene estos servicios y estos resultados. Porque, como estamos entre amigos, igual es una butad, pero lo voy a decir. Muchas veces se habla del ánimo de lucro, la privatización, etcétera, pero se habla muy poco de malbaratar o malversar recursos públicos. Es decir, si un funcionario es capaz de prestar un servicio con 100 euros y lo está prestando por 120 euros, ¿a quién hay que pedirle explicaciones? Quizá esto, cuando empiece a llegar, pues tendremos un revulsivo para ir cambiando las cosas, porque entre otras cosas el ánimo de lucro, hasta donde sé yo, no es ni delito, ni está mal visto, pero lo otro es una figura delictiva. Muy bien. José Manuel había pedido la palabra y luego por allí hay dos. Venga. José Manuel y luego aquí. Venga, luego allí hay dos, sí. Yo tengo una pregunta para Jaume, muy sencilla. El modelo de lo que estáis haciendo es prácticamente lo que se hace en la buena atención primaria europea, danesa, holandesa y demás. La pregunta es, ¿por qué no habéis crecido más en esta Cataluña tan emprendedora? Y tengo otra pregunta para ti, Manel. Venga. ¿Cómo diablos pensáis transformar ese modelo funcionarial de una primaria que es único en Europa? Lo más parecido que tenemos es lo de Portugal, y lo de Portugal está evolucionando, mientras que lo nuestro parece que no. ¿Cómo pensáis hacerlo? ¿En qué plazo? Es muy importante que renovéis la primaria en Cataluña porque necesitamos modelos. Necesitamos gente que lo haga bien, que prestigie la primaria y que de verdad salga de este impasse que tenemos. Y estamos viendo con el estatuto que desfuncionalizar el personal sanitario está poniéndose muy difícil. De hecho, hasta 2005, por si alguien no lo sabe, el personal sanitario se le aplicaba en los conflictos la jurisdicción social. A partir de 2005 al personal sanitario se le aplica la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual quiere decir que cualquier OPE que se ponga y alguien la recuse, esa OPE va al fondo. Con lo cual es inútil que el gobierno prometa OPEs cada 2 años o cada año, no tiene sentido. Somos el único país que tiene esta estúpida fórmula de OPEs. ¿A qué diablos esperamos? En fin, preguntas para los dos. Venga. En la parte que yo pueda responder, yo creo que los profesionales hemos hecho nuestro trabajo.
no se nos puede pedir mucho más. Es decir, cuando en Cataluña hubo la posibilidad de poner en marcha equipos de autogestión, nunca faltaron candidatos, lo que faltó fue la voluntad política de ponerlo en marcha. Y te voy a dar un dato, justo se frenó cuando hubo un cambio de régimen, un cambio de partidos políticos, porque uno de los partidos políticos puso como condición que no se abriesen nuevos centros de autogestión, porque para este grupo esto era privatizar. Es decir, el culpable nunca va a estar en los profesionales. Manuel del Castillo decía, cuando se ha abierto la puerta, 120 equipos han presentado propuestas. Es decir, no sé dónde están los culpables, pero donde seguro que no está es en los profesionales. Y por cierto, nos iría bien que empezáramos a confiar con los profesionales. Mire, yo no sé cómo lo tienen aquí. En Cataluña, yo cuando estoy haciendo de médico y a un paciente le prescribo unos pañales, resulta que la administración dice que otro compañero mío lo valide, porque no se fían de mí. Bueno, pues con esta óptica no podemos seguir funcionando. Y eso es tan simple como que alguien diga, eso no es ni... Pues se quita y ya está. ¿Y por qué no? Porque no sé. Nosotros no lo vamos a hacer desde la trinchera. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero, como dicen algunos, que cada palo aguante su vela. Bueno, yo respeto, o sea, yo estoy de acuerdo con Jaume que, desde luego, los profesionales no son los culpables, faltaría más. Pero sí que es cierto que hemos creado un grupo de profesionales que se han funcionalizado mucho. No es culpa de ellos, es culpa nuestra. Y ahora, insisto, Jaume, tú lo sabes, nosotros estaríamos encantados de que salieran más EVAs, porque en el fondo lo que hacemos con los CSIR es una especie de EVA interna, devaluada. No llega al tope de autonomía que querríamos, pero en fin, intentamos llegar hasta eso. Porque el concepto es válido. Al final el concepto es, oiga, profesionalismo, autonomía y orientación a resultados. Ya está, eso es una tríada que está escrita. ¿Podemos hacer eso dentro del ICS? No, o muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Mi esperanza, que los 27 CSIR den resultados positivos de forma mayoritaria. O sea, ¿qué resultados al final? ¿Qué va a notar la gente? Pues va a notar varias cosas, teóricamente. Uno, que intentaremos que haya más satisfacción. Los únicos indicadores que tenemos resultados son el NPS, lo conocéis, ¿no? El Net Promoter Score, un modelo de autonomía, o sea, perdón, de medición de la satisfacción, la lista de espera y un grupo de indicadores de calidad, que son los que siempre hemos tenido, que hemos intentado simplificarlos. Esos son los indicadores. ¿Qué va a notar la gente? Bueno, teóricamente, ya veremos si lo conseguimos, que haya menos esperas, que la satisfacción sea mayor, que haya menos esperas también con el hospital y que, bueno, que los indicadores de calidad se mantengan, porque no creemos que vayan a cambiar los indicadores de calidad. No es lo que no nos preocupan en absoluto, los tenemos, pero no pretendemos que eso cambie, porque eso ya está garantizado. Si ya hacemos las cosas bien, por más que lo hacemos tarde y de forma, en fin, fraccionada o fragmentada, pero la gente está bien atendida. Cuando llegan a ser atendidos no tenemos un problema de profesionales que hagan mal las cosas. Hay otra cosa que se anunciará seguramente este domingo, y es que vamos a intentar que desde los CSIR se haga la evaluación del nivel de dependencia. Y por tanto, en vez de 1000 días que tardamos ahora, lo vamos a intentar hacer en 30 días. Hemos tenido que luchar contra todos los elementos que podéis imaginar de otras consejerías, etc. Pero creo que lo anunciará este domingo el presidente de la Generalitat, porque hemos apretado y apretado. En fin, nos vamos dejando trozos por el camino, porque nos vamos peleando con casi todo el mundo. Entonces, nos odia mucha gente ya. Yo siempre le digo a Tino, que es el director técnico, el secretario técnico del grupo, es el único que está contratado, y digo, Tino, no tengas ninguna duda que nosotros acabaremos saliendo por la ventana, o sea, no por la puerta. ¿Por qué? Porque somos muy incómodos, a pesar de que conseguimos poco. Entonces, ¿qué es lo que yo espero, en definitiva, para contestar a la pregunta? Yo espero que los resultados sean buenos y contundentes y que eso nos permita, apalancándonos sobre esto, porque al final esto teóricamente es una prueba de concepto, y hemos dicho, si va bien, se escalará. Y escalarlo, a nivel de toda Cataluña, necesitaremos un cambio normativo mucho más profundo. Ya no un acuerdo de gobierno, sino un cambio legislativo que nos permita, pues, que realmente la gente tenga autonomía de verdad, que los profesionales puedan hacer su trabajo de una forma sin estas rigideces y sin estos hilos de competencias, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que después de la prueba, lo que tiene que venir es el escalado de las cosas que hayan ido bien. Ahora, garantías, ninguna, pero nos hemos empezado a mover.
y yo creo que algo de ilusión hay que también es necesario. Pero es bueno que la experiencia nos va a servir a todos también, la experiencia de autonomía de gestión. Venga, ahí hay una pregunta. Me queda bastante claro los logros a nivel organizativo de resultados de función de estos sistemas tipo EVA, pero lo que no tengo claro, porque no lo he visto reflejado, son los resultados en salud. Es decir, cómo se afecta la mortalidad a nivel del área de gestión, donde actúa el EVA o el CSIE. Hay resultados positivos, se baja, digamos, o se mejora esos resultados de salud. Luego quería hacer 2 o 3 datos que efectivamente hay que preguntar, pero quería hacer 2 o 3 puntualizaciones. Una, el sistema de salud se basa en la seguridad jurídica. Es decir, el principio de seguridad jurídica en el sistema de salud. Yo no estoy de acuerdo. Es, bueno, es decir, por eso no hay entidades, no hay entidades jurídicas. Están centralizadas, es como un ministerio. O sea, las consejerías son las entidades jurídicas, no el hospital, el centro de salud, porque se rigen por el principio de seguridad jurídica. Bueno, ese es el problema que tenemos. Pero que eso... Hay 2 principios constitucionales, perdona que te interrumpa. Hay 2 principios constitucionales que digamos que inspiran las administraciones públicas: el principio de seguridad jurídica y el principio de eficacia. El principio de seguridad jurídica es el que ha de primar en aquellos servicios en que la autoridad pública concede derechos, por decirlo de alguna manera, una licencia, un no sé qué, seguridad jurídica. Se limita la arbitrariedad. El problema es que para limitar la arbitrariedad también limitas la discrecionalidad. Y la discrecionalidad es lo que necesitamos en el sistema sanitario, porque para darle insulina a una señora de 90 años no puedes tener seguridad jurídica, has de tener capacidad discrecional, porque aunque esté a 250, si tiene 90 años y está ciega, no le podrás dar insulina porque la matarás. Entonces tú tienes que tener la capacidad discrecional de decir, no, le toca por protocolo, pero yo le voy a dar antidiabéticos orales. Eso, por eso digo que justamente has dicho lo que yo, por eso no me he podido callar, disculpa, en lo que digo que realmente nos estamos equivocando. Estamos intentando aplicar un modelo de administración pública a un servicio profesional que se basa no en la seguridad jurídica, sino en la confianza y en el profesionalismo. Y la confianza es dejar que haya capacidad discrecional para hacer cosas. Es el peor modelo para llevar un servicio público a las personas. La mayoría de los servicios públicos en Europa, vosotros lo conoceréis, el New Public Management, ya dijo que la administración pública se ha de limitar a unas cuantas cosas. Lo otro ha de ser gestión pública, y eso puede ser a través de fundaciones, consorcios, conciertos, directa, indirecta, 1000 maneras. Pero desde luego no es un violín. La administración pública es un violín que es fantástico para un cuarteto de cuerda, pero para el rock necesitamos una guitarra, y la guitarra es la gestión pública, el New Public Management, que es, es así. Entonces la seguridad jurídica es un principio que va bien para la justicia, para el Ministerio de Defensa y para no sé qué, pero no para atender personas o educar niños, es mi opinión. Sí, bueno, pero que, digamos, antes que hablábamos de los determinantes de salud, los determinantes de la situación son esas. Es decir, se basa en el principio de seguridad jurídica. Y luego, por otro lado, es decir, está el condicionante o el determinante político, que es cortoplacista, y con la Iglesia hemos topado. Y luego está también una cosa que es importante, que son los determinantes sociológicos. Y los determinantes sociológicos, en tanto a la demanda y en cuanto a la prestación del profesional, eso ha cambiado, no son los mismos que hace 40 años. O sea, la demanda es mucho mayor, el cuerpo sanitario ha cambiado, se ha feminizado, y eso lleva a una serie de cambios sociológicos que son importantes a la hora de gestionar, por ejemplo, una política de personal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que todo eso, es decir, pues pasa de puntillas, no se mira, no se ve, no se analiza, no se toman decisiones así. Gracias. Muy rápido para responder, porque no acaba de entender muy bien la pregunta, pero bueno.
No, la pregunta era otra. Bueno, pero yo creo que cometemos un error en fijarnos solo en resultados de salud. Es que tratamos diferente a los diabéticos, trabajemos en un pueblo, en una ciudad. No, porque esto nos lo marcan las guías de práctica clínica, las sociedades científicas, etcétera. Es decir, la diferencia no la vais a encontrar en los indicadores de hemoglobina glicada de los pacientes diabéticos. No va por ahí. La diferencia va por otros elementos que cada vez tienen mayor importancia. La satisfacción de los pacientes, la prontitud en hacer exploraciones complementarias. En nuestro centro, un profesional solicita un TAC y se lo van a hacer en máximo 24-48 horas. Fíjense la tranquilidad que representa tanto para el médico como para el ciudadano. Solo por poner un ejemplo, pero el hecho de la satisfacción, los resultados, ha ido muy rápido. Estamos más de 15 puntos por encima de los indicadores de calidad en la prescripción de farmacia. Tenemos más de 7 días menos de media de las bajas en general del resto del sistema sanitario de Cataluña. Es decir, que los indicadores son abrumadores en cuanto a resultados. Pero insisto, no porque seamos diferentes o seamos fantásticos, porque tenemos instrumentos de gestión y que nos permite cosas tan simples como si tengo que dar un resultado de una analítica correcta a una paciente diabética, si la voy a llamar yo, voy a tardar 10-15 minutos, porque la señora, con toda la razón del mundo, cuando le ha dicho que su hemoglobina glicada está bien, aprovechará para explicarme que su marido, su hijo, la compra, etc. Y es nuestra función, pero yo no tengo tiempo para hacer estas cosas. Pero si esto lo delego a un asistente clínico, esa delegación ha tardado exactamente 15 segundos. Ponga usted 15 minutos respecto de 15 segundos, pues con esto que conseguimos, que la agenda, que es propiedad del profesional, no se olviden, debería ser propiedad del profesional, no del paciente, pueda dedicarle los 15 minutos que necesita el paciente que viene a la consulta. Y podríamos seguir, ¿eh? Bueno, yo no pensaba intervenir, pero tal como se han puesto las cosas, me veo casi con la obligación. Dentro de 4 días, hace 40 años que se aprobó la ley de saneamiento. Dentro de 4 días. Yo entonces era el director general del INSA y no soy sanitario. El ministro era Lluc y el INSALUD no era nada parecido a lo que hay hoy. Solo estaba transferido Cataluña y Andalucía. El resto lo gestionábamos aquí desde Madrid. Yo creo que el avance es impresionante, pero yo lo que desearía, porque estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, es que no hablemos tanto de Madrid y de Barcelona. Y si hay que hablar de Madrid y de Barcelona, yo quiero que se hable de Barcelona, sanitariamente. Aunque preferiría que se hablara de las otras 15 comunidades autónomas, porque Barcelona es muy singular por su idiosincrasia, por su origen, por de dónde viene la sanidad desde el rollo industrial, le pasa lo que al País Vasco. Entonces, centrar ahora la sanidad pública y la atención en Madrid y Barcelona es un error. Yo creo que es un error. Creo que lo que habéis dicho es importantísimo. Hay que confiar en que cada comunidad autónoma se responsabilice de lo que tiene entre manos, porque hoy por hoy la política está imposible entre los dos grandes partidos y por tanto tiene que ser la comunidad autónoma de abajo arriba la que coja el Sistema Nacional de Salud, que es un valor espectacular. Yo hace 10 días, sin hablar con nadie, me han operado de una válvula cardíaca y me han puesto un marcapasos y aquí estoy. 28 barra puro y duro. Entonces, hay mucha capacidad, pero Madrid, olvidémonos, aunque tiene una influencia terrible, porque está continuamente inyectando veneno en la política española. No digo los políticos, sino hay una política en Madrid que no es la que debe tener España.
Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión de que las comunidades autónomas sean responsables y que cada uno sepa que tiene un valor impresionante y puede hacer lo que hacéis vosotros o lo que tú planteas y que con resultados se haga. Porque desde luego si pensamos que va a haber un acuerdo político para resolver la sanidad española, es imposible. Pero yo sigo siendo optimista, porque es un valor tan importante que los ciudadanos no van a renunciar a él. Y si hay gente como vosotros que le ayuda con ideas, a por ello. Y cuando haya ideas, habrá gente que se apoye y se una, y habrá muchos problemas que resolver. Pero desde luego el valor es tan intrínseco que ganaremos. Coordinadores, son las 7 de la tarde, que era el tiempo que nos habíamos dado. Sí, pues podemos estar 10 minutos más. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Sí, vale. No, yo tengo más. Hola, procuraré ser muy breve, entre otras cosas porque se han dicho ya cosas que quería decir. Lo primero, como Manel ha dicho que se sentía culpable de lo que se hizo, yo como participé también en todo aquello desde el principio, yo me siento muy orgulloso de lo que se hizo en esa época, especialmente en atención primaria. Creo que al sistema sanitario en España y en concreto a la atención primaria se le dio una vuelta espectacular, y además yo estoy convencido que una buena parte de los activos sanitarios que tenemos hoy día se debe en gran parte a lo que se hizo entonces en atención primaria. Primer apunte. El segundo apunte es que se pretendió hacer un poco lo que tú explicabas, Manel, de ensanchar los límites de gestión. Se pretendió y se hizo durante unos cuantos años, ¿no? Todo el tema de cartera de servicios, de incentivos, en fin, no me voy a enrollar. Y se consiguieron bastantes cosas. Se consiguieron ampliar, pues yo creo que muchos instrumentos de gestión, por ejemplo, del presupuesto, que se hacían, de los pactos que se hacían equipo a equipo, de objetivos, de presupuesto, de farmacia, de todo. Eso en un momento determinado cascó. Y cascó por los cambios políticos, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente por los cambios políticos. Y ahí se rompió la trayectoria y en gran parte involucionó, y ha involucionado. Por eso me parece muy interesante lo que has comentado tú, porque una gran reforma en estos momentos es inviable políticamente. Yo creo que es absolutamente inviable. Entonces el planteamiento de, desde lo que tenemos actualmente, ir mejorando las herramientas, ir ensanchando las posibilidades de gestión, a mí eso me parece sumamente interesante, ¿no? Y te quería preguntar concretamente, Manuel, que ya lo has contado, ¿no? Pero ¿qué herramientas más importantes ves tú a corto plazo para poder hacer eso? Porque yo creo que es el camino, porque EVAS, desgraciadamente, bueno, a mí siempre me gustó el proyecto de las EVAS, pero no creo que sea viable como para generalizarlo, ¿no?, al conjunto del sistema. Sin embargo, lo que planteaba Manel, que es lo que pretendió hacer el INSalud en su momento, yo creo que eso podría ser viable. Fíjate si es verdad que es lo que pretendimos hace años. Yo estuve de gerente de primaria en Mallorca y estuve de director del INSalud. Y ahora, como me estoy yendo de San Joan de Déu, que lo dejo dentro de unos días, estuve el sábado pasado recogiendo, haciendo cajas, y encontré papeles que tenía guardados, y encontré unos papeles de autonomía de gestión en Mallorca, que ya decíamos esto. O sea, es como, ¿no?, el día de la marmota, volver otra vez, ¿no? Bueno, pues habrá que volver otra vez, porque la tenacidad es la principal virtud de la gestión. Hay que insistir. Si no salió a la primera, a la segunda, y si no, a la tercera. Yo creo que las circunstancias están cambiando ahora mismo. Yo creo que, no sé si conocéis la teoría del cambio de Kotter, ¿no? Kotter tiene un libro escrito que es muy divertido, que se llama Mi cerebro se está derritiendo,
¿no?, que dice los 8 pasos de Kotter para hacer el cambio, ¿no? Y es la vida de unos pingüinos que viven en un iceberg y ven que uno dice que se está derritiendo, entonces tienen que movilizar a la colonia de que se tiene que cambiar de iceberg. Bueno, el primer paso que tiene que hacer Fred, el pingüino que lidera la historia, es generar el sentido de la urgencia, porque si no, no cambia nada. Primero hay que generar el sentido de la urgencia. Yo, desde que he empezado con esto hace 1 año y medio, que digo que me he convertido en activista, hago esto justamente, generar sentido de la urgencia, asustar si es posible y recordar que esto se puede acabar, que puede ser un paréntesis, o sea, que esto puede ser... Hay gente que piensa que hemos llegado a un nivel de sociedad más justa que ya no caerá. Perdone, puede ser que sí que caiga. Y si cae el estado del bienestar, si cae el sistema sanitario, se colapsa el sistema, porque el sistema sanitario está a lo largo de toda la vida. La educación ya ha colapsado prácticamente. La educación pública en estos momentos tiene un desprestigio tan importante que la clase media ya no lleva en las ciudades, ya no lleva a los niños a los colegios públicos, o en general, ¿eh? La sanidad no ha colapsado. La sanidad, la gente sigue pensando, lo que dices, patologías graves, es que lo hacemos bien, es que tampoco tenemos que tener, o sea, no es tan difícil. Lo que nos falta para hacerlo mejor no es ni profesionales, tenemos gente fantástica, ni instalaciones, tenemos muy buen parque sanitario, yo muchos querrían en muchos países, ¿no? Vas a Gran Bretaña, ves aquellos hospitales que tienen, o a Italia, ya les gustaría tener lo que tenemos aquí, centros de primaria en todo el país. Tenemos dinero, no tanto como querríamos, pero mucho dinero. Por cierto, un comentario, ¿eh? Hablar de la primaria en porcentaje, yo, perdonar, creo que es un error. Porque el porcentaje es verdad que puede bajar, pero es que, ¿por qué? Porque a lo mejor no porque te pongan menos, sino porque el otro crece más. ¿Por qué crece más? Por la innovación farmacéutica. Recordad, mi hospital en estos momentos tiene 50 millones de euros de presupuesto, sobre 400, 50 millones, en farmacia de uso ambulatorio, que en el fondo no es del hospital, que es que pasan por allí. 12.000 millones, 12.000 millones. Sí, sí, la farmacia, en fin, que en la farmacia se gasta mucho en el hospital y en la primaria. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que al final hemos de ser activistas. Y si me dejáis decir una cosa, yo cuando hicimos una reunión con los CESIR para motivarlos, cuando estaban las cosas que hostia, sí que tarda esto en arrancar, y yo les hice una propuesta decía que teníamos que convertirnos o llevar adelante la fórmula R5. Y os digo qué es esto del R5. Sabéis que las 6 Cs, lo R5 nos gusta porque hay que comunicar. Nosotros en el fondo somos comunicadores. La R5 ¿qué es? Que necesitamos gente. Esto necesitamos que sea un movimiento colectivo, como fue en la reforma. Y esto no se va a hacer de golpe. ¿La reforma cuánto tardó? 20 años. Pues volveremos a necesitar 20 años a lo mejor. Lo importante es caminar en la dirección que toca. Y cuando digo R5, ¿qué quiero decir? Primero, hemos de tener gente reformista. Primero, nos hemos de creer que hay que reformarlo, ¿no? Eso es primero importante. Segundo, responsables, en el sentido de que ser conscientes que nos estamos jugando el modelo de sociedad. Si el sistema colapsa, colapsará todo el modelo de Estado social e iremos a un modelo más darwinista, que es una opción que yo no comparto, pero la respeto, es una otra opción, cada cual que se espabile. Claro. Por tanto, reformistas, responsables, resilientes, porque lo que tenemos delante es Formalistán, y eso es una potencia terrible, realistas, porque esto no va a ser fácil, nos va a costar mucho, y rebeldes. Rebeldes en el sentido de que yo hay una frase que me gusta mucho, que siempre la utilizo, de Angela Davis, que es una activista de color americana, que decía, no estamos aquí para aceptar lo que no podemos cambiar, sino para cambiar lo que no podemos aceptar. Y yo creo que no podemos aceptar que esto se colapse. No es aceptable, porque vamos a aceptarlo, porque hay unos cuantos que quieren cargárselo y unos muchos que no se dan cuenta que estamos haciendo el burro y que nos vamos a cargar por un exceso de regulación, de norma, de burocracia y tal. Pues esto no lo podemos aceptar. Por tanto, yo creo que tenemos que generar gente que diga, no, pues vamos a cambiarlo. Depende de nosotros, no vendrán ni los políticos ni vendrán de Marte. Somos nosotros, no hay nadie más. Miras para atrás, no hay nada más que nosotros. Y yo me siento también orgulloso de lo que se hizo con la primaria, pero no de todo. Y creo que el modelo retributivo fue un error. ¿El modelo? El retributivo. Quitar el peso del cupo, o sea, quitarlo del todo, yo creo que fue un error. Bueno. Una pregunta allí y terminamos. A ver, dos apuntes. Una de mesogestión y otra de microgestión. Mesogestión. Creo que en Cataluña hace 5 o 6 años hicisteis un documento que luego lo publicasteis en Gaceta Sanitaria para el índice de asignación de recursos.
donde la asignación de los recursos por centro de salud no es como todos pensamos, por cantidad de población, era según por cantidad de población, sino curiosamente eran determinantes sociales, porque lo que más producía la utilización de los servicios sanitarios era nivel educativo, tipo de trabajo, por ejemplo para las bajas laborales, tipo de trabajo, y eran 4 o 5 que no tenían nada que ver con morbilidad, ni con edad, ni con mortalidad. Que luego hacía un paralelismo con el estudio Medeas y que parecía que había un paralelismo bastante importante. Eso, a nivel de eso, no sé si en todos los centros de salud se ha aplicado esa misma situación. Y luego, a nivel de micro, 2 cosas. Una es recursos humanos, cómo se elige el centro de salud, cómo se eligen a los profesionales. Yo que tengo un hijo dedicado a los recursos humanos siempre me pregunta, y claro, ¿qué características queréis para elegir a una persona que trabaje en el centro de salud del Greco, que tiene tal y tal cosa? Eso es muy importante. Y una de las cosas, una cosa que siempre he comentado, mis datos. ¿Tenéis acceso a los datos? O sea, nosotros llegó un momento en que podíamos tener acceso a todo lo que hacíamos. Cómo tenemos la morbilidad, velocidad de hipertensión, tratamientos, bajas laborales. Ahora eso se ha llevado a un macro ordenador y no tenemos capacidad de gestión para eso. Eso además te da una calidad de trabajo alucinante, la posibilidad. ¿Eso lo habéis solucionado allí? Muy rápido porque tenemos poco tiempo. En cuanto a los recursos humanos, mira, en una empresa de este tamaño, contratar médicos es relativamente sencillo. Nosotros queremos conformar un equipo de una forma determinada y buscamos el perfil que se ajusta. Y además tenemos la suerte de ser un centro docente, podemos formar residentes y aquellos que son buenos, no hacemos oposición, no hacemos concurso público, etc. Fichamos a aquellos profesionales que se ajustan al perfil y a la idiosincrasia de nuestro centro. Y si no se ajustan, les despedimos. La otra cuestión era respecto a los indicados. El sistema de cálculo de la asignación parte de un capitativo, pero con elementos de corrección que se aplica para todo el sistema sanitario público. Y aquí intervienen esos factores que tú comentabas. De manera que al final estamos hablando de un capitativo corregido. Pero eso forma parte, digamos, no está en la microgestión. A nosotros nos viene dado, nos asignan unos recursos y con estos recursos tenemos que manejarnos. Y en cuanto a la información, bueno, cada vez tenemos más información, que no quiere decir que tengamos, o sea, tenemos muchos datos, pero información no sé si tanta como aparece, y lo que, en la medida en que somos capaces de recuperar esta información, pues aplicamos aquellas medidas de corrección, pues porque al final tenemos que cumplir con el contrato del CatSalud, que nos dice tiene que tener un determinado nivel de seguimiento de los pacientes hipertensos, de vacuna de la gripe, de vacuna infantil, accesibilidad, etcétera. Una batería enorme que no son para nosotros, son para todo el sistema. Y eso lo vamos monitorizando y en función de cómo obtenemos esos resultados, vamos a, porque eso sí que, digamos, si no cumplimos nos penalizan. ¿De acuerdo? O sea que podemos perder del contrato hasta un 15% si no cumplimos los objetivos. Muy bien, pues muchas gracias a los coordinadores por la iniciativa. Realmente, como observador me he dado cuenta de que ha generado mucho interés, ha estado muy interesante la jornada. Gracias a José Manuel por, desde la sección de Ciencias de la Salud del Ateneo, promover este tipo de eventos. Gracias a los ponentes, lo habéis hecho espléndido, y gracias a la audiencia por haber estado aquí con nosotros 1 hora y 3/4. Buenas tardes, gracias.